Hola nuevamente a todos los que están viendo mi canal sobre modelamiento computacional. Hoy me voy a centrar principalmente en todo lo que es el modelamiento del riesgo crédito en entornos reales. Continuando con esta secuencia de videos, hoy me voy a concentrar principalmente en todo lo que es la caracterización y normalización de variables socioeconómicas. Este es un factor de vital importancia porque en muchos casos las variables tienen diferentes unidades, diferentes escalas, entonces cuando uno va a montar un modelo de estos se puede volver inestable o puede hacer que las variables no sean comparables una con respecto a la otra o que una variable enmascare el impacto del riesgo sobre el otorgamiento de un crédito de este tipo. De manera general, el concepto de normalización de variables es tratar de representar las variables en el intervalo entre -1 y 1. La normalización agrupa una serie de métodos para el modelamiento independiente de variables, que en este caso son variables aleatorias lingüísticas, y uno de los objetivos fundamentales que busca estos métodos es tratar de colocar las variables en el mismo orden de magnitud, de modo que $1000 sea equiparable a un nivel de renta 1 o que $6000 sea equiparable a un nivel de renta 6. Entonces, una de las formas más adecuadas para poder hacer comparables esas dos variables es ir a la normalización. Es importante tener en cuenta que la normalización se debe hacer agrupando las variables que tienen un impacto similar sobre una variable independiente. De manera general, lo que se ha venido haciendo hasta ahora es que generalmente se normalizan las variables independientes. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer la normalización de las variables de ingresos y egresos, estas deberían ir normalizadas en una sola para mirar qué tanto son representativos los egresos sobre los ingresos de una persona. Aquí básicamente pueden haber infinidad de modelos de normalización, pero yo me voy a centrar principalmente en 4 modelos. El primer modelo, que es el modelo lineal. Este modelo generalmente establece una relación entre el mínimo y el máximo de una variable y es recomendado cuando las variables inician en cero. Este modelo, por ejemplo, si yo tengo un rango de edades entre 18 y 65 años en mi historial de créditos, yo no puedo equiparar 18 a un valor cero porque me puede generar un efecto nocivo sobre el riesgo crédito. El segundo es el modelo máximo. Este modelo permite dividir los valores de la variable por su máximo. Generalmente es utilizado para variables que no inician en cero. Está el modelo decimal, que es muy similar al anterior. Aquí lo que yo digo, por ejemplo, si yo tengo la edad y mi récord de solicitantes de crédito tienen edades entre 18 y 65, el valor en múltiplos de 10 más cercano a 65 es 100. Entonces, ¿qué pasa acá? Si aparece una señora que va a solicitar un crédito y tiene 101 años, el próximo valor eh, en decimales es 1000. Entonces miremos que esa variable generalmente puede establecer gap muy grandes dentro de la misma variable y es recomendable sobre todo para variables que se encuentren en el mismo orden decimal. Por ejemplo, valores entre 0 y 100 ya sé que los tengo que dividir por 100. Valores entre 0 y 1000 ya sé que los tengo que dividir por 1000. Pero por ejemplo, si yo tengo valores que van entre 0 y $500 y voy a dividir por 1000, entonces hay un gap de la mitad de la variable. Entonces este modelo decimal hay que tratarlo con cuidado. Y aparece finalmente el modelo centrado. Este modelo utiliza la media y la desviación estándar de cada una de las variables para determinar la normalización entre -1 y 1. Esta variable es muy importante, o este método de normalización es muy importante, sobre todo para variables dependientes. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera evaluar la sensación positiva o negativa frente a un crédito, yo quiero que el modelo que yo implemente para el otorgamiento de créditos me entregue valores que efectivamente sean negativos o valores que efectivamente sean positivos. Cuando las variables tienden, aquí es importante decir que cuando la variable dependiente toma valores negativos, puede ser que haya variables que tengan un efecto negativo sobre el crédito y posiblemente haya otras variables que tengan efectos positivos sobre el crédito. Generalmente estas funciones también se conocen como sigmoidales. Este método es centrado y
entonces nos permite evaluar claramente cuál es el efecto que tiene una variable sobre el otorgamiento de un crédito cualquiera. Ahora es importante hablar también dentro de los métodos de normalización de las variables cualitativas. Las variables cualitativas son las que permiten establecer las políticas de otorgamiento de un crédito. Las variables cualitativas generalmente suelen ser de dos tipos: variables cualitativas jerárquicas y variables cualitativas no jerárquicas. Por ejemplo, las variables cualitativas jerárquicas son variables que tienen una escala cualitativamente claramente establecida. Por ejemplo, el nivel de estudios. Yo sé que el primer ciclo, que son los primeros 5 años del niño, si una persona tiene, digamos, ese nivel de estudios, entonces yo le puedo asignar un valor de 1. Si una persona llega a solicitar un crédito y ya tiene la ESO o el segundo ciclo de estudios, le puedo asignar un 2, y así sucesivamente. Si tiene bachelor o degree, le puedo asignar un 3, si tiene máster 4 y si tiene doctorado 5. Si para mí es muy importante el nivel de estudio, si yo estoy enfocado, por ejemplo, en otorgar créditos a personas de bajos recursos o a personas de bajas rentas, entonces esta escala cambiaría, le daría prioridad a las personas de primer ciclo, entonces la escala cambiaría. Pero entonces miremos que las variables cualitativas jerárquicas yo las puedo manejar de alguna manera dependiendo de las políticas de otorgamiento. Miremos que esos valores nos van a permitir a nosotros más adelante tratar de normalizar esas variables o colocarlas en el mismo orden de las demás. Cuando hablamos de cualitativas no jerárquicas, son variables que no poseen una escala de importancia cualitativa a priori. Por ejemplo, el estado civil de una persona puede ser casado legal, con un notario, puede ser casado por un rito religioso, puede ser una unión libre o puede estar soltero. Entonces la pregunta es: ¿a mí qué me interesa? ¿A quién va dirigido mis créditos? A personas solteras. Entonces a ese le doy el mayor valor. Y a los demás voy mirando, digamos, qué tan cercanas están esas otras cualidades a una persona soltera. Por ejemplo, es muy usual, digamos, que en el mundo hay muchos bancos que están soportados en religiones. Entonces, por ejemplo, para el Banco Vaticano, en el caso de la religión católica, para ellos es más importante que una persona esté casada por lo católico que sea casado por lo legal. Entonces pueden asignar un puntaje mucho más alto si una persona va a hacer un crédito con el Banco Vaticano. También en el mundo árabe, pues es lógico que si el mundo árabe, digamos que sea de religión musulmana, está mucho más interesada en que las personas estén casadas por un rito musulmán en un determinado momento, que casado por lo legal o casado por lo católico. Entonces mire que estas variables cualitativas jerárquicas yo las puedo determinar, o puedo determinar ese nivel en términos de lo que yo quiero con un crédito, o a qué nicho de mercado quiero apuntar con un crédito. De acuerdo con la base de datos que suministré, digamos, que suministré para el desarrollo de estos videos, vamos a encontrar una serie de variables socioeconómicas que me determinan el otorgamiento de un crédito. Aquí encontramos edad, género, estado civil, hijos. Por ejemplo, encontramos ingresos, egresos, tipo de contratación, conocimiento del cliente o del solicitante. Aquí yo lo llamaría más conocimiento del solicitante, si ya era cliente anterior de la entidad financiera a la que va a ir a solicitar el crédito. Aquí hablamos de la preaprobación, de la primera etapa del crédito. Hablamos de la segunda etapa, que es el puntaje o la calificación, y finalmente hablamos del otorgamiento. Entonces, otorgamiento. Esto del endeudamiento después vamos a trabajarlo con más detenimiento. Y finalmente el puntaje. Miremos que el puntaje tiene una serie de valores que no tienen un valor puntual, y para eso es que nosotros queremos construir un modelo que nos permita evaluar el riesgo o un puntaje a un solicitante de crédito. Más adelante hablaremos de ese puntaje. Aquí también podemos hablar entonces de los créditos negados. Miremos que vamos a tener entonces las mismas variables. Vamos a tener la preaprobación, primera etapa del crédito, la tercera etapa, que es otorgamiento, y la etapa final, que va a ser puntaje. Miremos que también le falta el puntaje. Entonces, cuando yo voy a hacer la normalización de estas variables,
Yo no voy a dañar este archivo original, lo más ideal es que creemos un archivo nuevo. Yo le voy a decir guardar como, le dije guardar como y le coloqué simplemente el sufijo de normalización. Como nosotros mencionamos que las variables que son similares deben de tener el mismo orden de normalización, es importante inicialmente que nosotros digamos que juntemos estas dos bases de datos, porque posiblemente los ingresos de las personas que tienen un crédito aprobado sean más altas que los ingresos de las personas que tienen créditos no aprobados. Entonces posiblemente digamos que tenemos que hacer la normalización de esas variables de créditos aprobados y negados para que la escala entre 0 y 1 me refleje me refleje digamos como un efecto específico sobre el riesgo crédito. Es importante mencionar que en la presentación yo dije que la normalización iba entre -1 y 1, pero es muy usual que la normalización sea entre 0 y 1, sobre todo si estas variables de las cuales, variables socioeconómicas, no tienen en ningún momento un valor negativo. Llegado a este punto, entonces voy a crear una nueva hoja donde voy a integrar las dos bases de datos y la voy a llamar normalización. Es importante que si nosotros más adelante vamos a trabajar con la plataforma de RStudio, no colocar ningún símbolo especial para que no tengamos problemas luego de que carguemos la base de datos. Miremos que ni en el título dato riesgo crédito normalización barra al piso normalización no colocamos ningún carácter especial. Entonces lo primero que nos vamos a traer vamos a traernos todos los créditos aprobados completos. Esto también nos sirve a nosotros para saber exactamente si los negados y los aprobados tienen casi que las mismas variables. Más adelante pues voy a trabajar sobre ese puntaje que tiene valores que no son valores que están vacíos. Generalmente eso es lo que uno se encuentra comúnmente en las entidades financieras. Listo, aquí voy a tener los aprobados. Ahora como no estoy haciendo ninguna escala ni tengo en cuenta pues digamos que no voy a desordenar esta base de datos ni le voy a hacer un tratamiento especial, puedo pegar normalmente los créditos negados aquí abajo. Entonces lo primero que voy a hacer es copio los datos y los pego aquí en normalización, aquí abajo exactamente. Ahora los vamos a reconocer. Ahorita los vamos a reconocer porque vuelven y empiezan en 1. Miremos que estoy trabajando con una base de datos que está totalmente anónima, no tiene ninguna información y puede ser, digamos, una base de riesgo crédito, de otorgamiento de crédito de cualquier entidad financiera, pues por ahora. Entonces esto es con el fin de proteger los datos y que no tengamos ningún problema en trabajar con este tipo de bases de datos, específicamente en entornos abiertos como lo estoy haciendo yo ahora en YouTube. Entonces es importante. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a agrupar las variables que me parecen que tienen el mismo impacto sobre el riesgo. Por ejemplo, hay dos variables muy claras que tienen el mismo impacto, que son hijos y personas a cargo. Las voy a seleccionar. Por ejemplo, hay variables que tienen el mismo orden de magnitud, ingresos y egresos. Por ejemplo, la voy a colocar, son dos variables que tienen el mismo orden de magnitud. Las demás variables considero que pueden ir aparte. Yo creo que estas variables por ahora pueden ir aparte. Por ahora no veo ninguna, posiblemente garantía y patrimonio, pero más adelante pues hablaremos de esas variables cualitativas que tienen un cuento específico. Entonces cuando vamos a hablar de la normalización de las variables, bueno, aquí es importante mencionar, vamos a buscar el máximo y el mínimo de cada una de las variables como un criterio de selección del método de normalización. Entonces voy a buscar el máximo, voy a buscar el mínimo y aquí tomo la decisión del método de normalización. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el máximo de esta variable. Recordemos que esto solamente se cumple para variables que son numéricas. Yo inicialmente todo el desarrollo que voy a hacer de estos modelos lo voy a hacer con numéricas.
Si bien hoy voy a mostrar cómo puede hacerse la normalización de una cualitativa, inicialmente voy a montar todo el desarrollo con variables que son cuantitativas y más adelante puedo migrar esos modelos hacia variables cualitativas y vamos a dejar esta base de datos lista. No es que vamos a eliminar esas variables de plano, sino que las vamos a dejar aquí en este punto para luego utilizarlas más adelante. Voy a hablar del mínimo. Es importante como análisis de datos, yo estoy arrancando de una vez con la normalización, pero es importante, o más adelante de pronto cuando incorporemos modelos como el de Naive-Bayes o el de Naive-Bayes, vamos a tener que comparar las variables, quién tiene más edad, por ejemplo, si los créditos aprobados o los créditos negados. Eso es importante hacerlo más adelante, tratar de segmentar esta base de datos en términos de los créditos aprobados y negados. Entonces voy a arrastrar estas fórmulas de aquí para adelante. Vamos a encontrar unos errores, sobre todo en las variables cualitativas. Vamos a encontrar unos errores. Aquí en este valor, por ejemplo, que es la cuota, hay que revisar bien si hay un valor erróneo, digamos en toda la cuota, y lo corregimos a mano. Ahorita vamos a mirar, o dado el caso, si ya no se puede corregir o el dato no es claro con respecto a la cuota, pues simplemente lo elimino de la base de datos y no pasa nada. Entonces vamos a eliminar todas estas que no nos dicen nada. Estas, por ejemplo, que son género. Miremos que el máximo y el mínimo son iguales. Aquí cierro todo esto. El tipo de vivienda también no lo tengo en cuenta. Y ya me voy a volver para esa variable que me puso, tiene algún problemilla. Aquí estamos hablando de endeudamiento. Estas variables las dejamos acá. Y más adelante vamos a hablar del endeudamiento, que lo podemos calcular de otra manera porque ya tenemos información sobre muchas de las variables socioeconómicas del crédito. Generalmente el endeudamiento en el riesgo crédito es la relación entre los ingresos y los egresos. Si ese índice da mayor que 1 es porque una persona tiene más egresos que ingresos y es nocivo para el crédito. Miremos que esa puede ser una variable, el endeudamiento, como es una variable que yo puedo, es una variable dependiente, puede estar entre -1 y 1. Ya después hablaremos de ese tema. Si me concentro en la variable cuota, que es la que tiene el error, miremos más abajo. Yo puedo ir hacia abajo. Vamos a mirar a ver qué error hay por ahí. Miremos que aquí está, esto tiene un valor acá, o sea que no tiene ningún valor asignado. Este crédito yo lo puedo, digamos que lo puedo eliminar de plano, pero me puede servir más adelante. Por ahora este crédito, estamos hablando de cuota. Entonces nosotros más adelante también podemos utilizar fórmulas financieras para poder estimar el valor de esa cuota. De momento yo voy a eliminar ese solicitante de crédito. Él de todas maneras me quedó en la otra base de datos por si quiero hacer algún tratamiento con ese solicitante de crédito en particular. Entonces si nos vamos hacia arriba, miremos que vamos a encontrar la cuota máxima y la cuota mínima. Entonces habíamos mencionado que las variables, por ejemplo, que no arrancan en cero, es mejor normalizarlas por el método máximo. Entonces vamos a colocar cuáles van a ser las variables que voy a utilizar por el método máximo. El nivel de renta nunca puede ser cero, a no ser de que una persona esté desempleada o nunca haya trabajado, pero no es lo más usual que llegue a una entidad financiera. Los ingresos y los egresos son... bueno, aquí hay una cosa importantísima, por ejemplo, miren acá en esto de los hijos y las personas a cargo, yo lo puedo hacer de manera independiente porque las dos tienen la misma escala, van de 0 a 8, pero miren por ejemplo acá que los egresos y los ingresos pueden cambiar. Entonces esta variable hay que tener cuidado porque yo lo que voy a hacer acá, y para que lo entiendan, voy a tomar también la de enseguida para mirar que los ingresos y los egresos queden en la misma escala. Entonces le doy acá al máximo y aquí también le voy a dar el máximo. Entonces aquí ya estos valores no me sirven. Entonces mire que estas dos variables ya quedaron agrupadas. Esta también podía hacer lo mismo y voy a hacer lo mismo. De hecho, tomo las dos variables,
y tomo las dos variables. Entonces mire cómo me están quedando agrupadas las variables. Nivel de estudio, miremos que es claro, después podemos colocarle los niveles de estudio a esas personas, el monto, el plazo y la cuota. Pienso que pueden ser variables, son variables independientes, y más adelante pues hablaremos de la preaprobación. Aquí lo que me intriga entre la aprobación es que aparece un valor de 5. Yo quise dejar la base de datos así porque es importante que nos aparezcan ese tipo de errores cuando yo estoy analizando el crédito. Yo imagino que a esa persona que le asignaron un 5 debe tener un valor de 1, entonces yo lo voy a buscar manualmente. Vamos a tomarnos el trabajo de buscarlo manualmente donde está el 5 para poderlo cambiar, porque esos valores están entre 0 y 1, no pueden estar sino entre 0 y 1. ¿Le presto o no le presto? Claro, pues que si más adelante, miremoslo acá, a mí por ejemplo aquí me dice que está negado, entonces le voy a colocar un 0. Voy a hacer esa afirmación a priori, porque como si le negaron el crédito, posiblemente tampoco esté aprobado. Entonces cambié ese 5. Hay muchos casos en que el crédito puede tener valores hasta 5. También me aparece un valor de 4. Vamos a buscarlo más abajo. Este valor de 4 también puede tener un valor que sea relevante, en el sentido de que, bueno, le preaprobamos 4 créditos del mismo tipo y 4 créditos para diferentes destinos, con el mismo monto para diferentes destinos. Puede ser el caso, pero es mejor pues analizar crédito por crédito. Yo voy a bajar buscando ese 4. Realmente no lo pude encontrar aquí. Si aquí está, miren que está también negado, entonces a este crédito démosle un 0. De entrada démosle un 0 y llevémosle a la característica de negado. Entonces vamos a mirar ahora sí la normalización. Entonces sigamos, este es por el máximo. Todas las variables, por ejemplo, que sean por el máximo, entonces todas las que inicien diferentes de 0 las voy a dividir por el máximo. Estas también por el máximo. Sigamos mirando a ver qué más variables nos encontramos. Por ejemplo, este puede ser lineal. Estos generalmente son modelos lineales. Igualmente, independiente de los métodos de normalización, de todas maneras los datos nos van a quedar entre 0 y 1. Lo que yo quiero evitar es que cuando yo haga la normalización entre 0 y 1, este valor quede sesgado, ya no sea 21 sino que sea 0. Pero para mí la edad 21 de una persona es muy buena, porque no es 0 es una persona que acaba de nacer. También es importante 18, y si yo de una vez digo que 21 es 0, pues estoy eliminando personas que pueden ser potenciales solicitantes de crédito, que tengan una edad de 0 o 19 años. De 18, 19 o 20 años. ¿Qué más encontramos por aquí? El preaprobado ya está entre 0 y 1. Este valor de endeudamiento después lo voy a revisar. Por ejemplo, el del puntaje, yo lo puedo también. Recuerde que es una variable que es dependiente, entonces esta variable puede ser lineal, puede ser por el máximo o puede ser también centrada, una normalización centrada. Entonces te admite cualquiera de las tres variables. Y el otorgamiento puede ser aprobado o negado. Con respecto a este, más adelante voy a hablar, porque este otorgamiento debemos establecer una probabilidad de recuperación del crédito, que es lo que nos falta en este tema. Aquí vamos a asignar la probabilidad de recuperación del crédito. Más adelante lo vamos a mirar. ¿Qué es la probabilidad de recuperación del crédito? Es la forma en que están distribuidos estos puntajes. Y estos puntajes, generalmente cuando yo le asigno un puntaje a un crédito, es un puntaje que va entre 0 y 100 y me representa qué tan apta es una persona para ese crédito. No sabemos exactamente cómo están configuradas las variables para que me dé ese puntaje, y eso es lo que nosotros vamos a identificar con los modelos que estamos construyendo. Hasta ahora no sé qué significa este 27, me imagino que es la suma de los niveles asociados a cada una de las variables, o si una persona tiene uno en todas sus variables principales, eso dará 27, pero no lo puedo decir en este momento porque me entregan de una entidad financiera esta base de datos,
y me dicen, bueno, yo necesito establecer un modelo que me relacione las variables socioeconómicas con preaprobación, otorgamiento, endeudamiento y puntaje. Eso es lo que tenemos que hacer. No, a priori no sabemos qué es. En las entidades financieras es muy usual que a las personas le asignen puntaje dependiendo de cada una de las variables. Por ejemplo, yo le puedo asignar un punto por cada $100 que gane una persona, pero le puedo quitar un punto por cada hijo o persona a cargo que tenga. Si yo sumo esas variables, entonces al final voy a obtener un puntaje, que generalmente lo establecen entre 0 y 100, para que tenga, digamos, algún significado frente a la probabilidad de recuperación del crédito, o que es una escala que es claramente establecida en el mundo frente a este tipo de créditos, y de alguna manera los documentos de Basilea frente al riesgo crédito dejan entrever de alguna manera ese valor entre 0 y 100. Entonces es importante hoy iniciar, por ejemplo, con la normalización de cada una de las variables que tengo disponibles ahora para la normalización. Entonces, por ejemplo, voy a abrir un espacio para la normalización de cada una de las variables. Entonces, le voy a colocar edad normalizada. Entonces, cuando hablo de la edad, entonces recordemos que vamos a hablar por el máximo. Entonces voy a dividir todos estos valores de acá, los voy a dividir por el máximo. Le doy F4 y le doy Enter. Entonces miremos que ya todas las variables nos quedaron normalizadas en un intervalo entre 0 y 1. Vamos a representarlas con los mismos decimales, cada una de ellas. Digamos que con 5 decimales es una buena aproximación. Luego vamos a hablar del lineal. Miremos que cuando yo hablo del modelo lineal y de lo de las personas a cargo, si bien arranca desde 0, sería una bobada tener el mínimo, sería como dividir también por el máximo, pero es importante pues hacer la salvedad de que el crédito, como estamos hablando de dinero, estamos hablando de impacto, es mejor no tener variables en 0, a no ser de que no tener, digamos, que la normalización inicie en 0, porque, porque eso nos puede bloquear o anular esa variable o su impacto frente al riesgo que puede generar la recuperación de un crédito de este tipo. Entonces aquí en personas a cargo yo lo que voy a hacer es lo siguiente, simplemente lo que voy a decir es el valor que quiero normalizar. Bueno, aquí voy a abrir dos columnas porque quiero normalizar las dos juntas. Personas a cargo normalizadas. Entonces simplemente lo que voy a decir es la variable que quiero normalizar, hijos, menos el mínimo, le doy F4 para que se quede quieto, dividido el máximo, y le doy F4 menos el mínimo y le doy Enter. Le doy doble clic. Esta fórmula pues yo también la puedo extender para acá y no va a pasar absolutamente nada. Entonces ya tenemos nuestras dos variables normalizadas. Para la próxima, para el próximo video, en el cual ya vamos a empezar a visualizar estos modelos, pues tendré la base de datos normalizada lista por si tienen alguna duda y que podamos arrancar desde un punto en común todos. Cuando hablamos entonces del máximo de la renta, entonces aquí vamos a dividir por el máximo. Entonces vamos a tomar este valor dividido el máximo. Es importante, si bien miremos que la normalización es insulsa específicamente para las variables que la variable pues es insulsa la normalización lineal para variables que inician en 0, pero pero en otros ámbitos del conocimiento la normalización lineal es bastante importante y por eso la quise mencionar acá. Entonces divido por el máximo. Esta variable tampoco nivel de renta puede ser 0. Entonces vamos a hablar aquí, voy a colocar todas las variables que voy normalizando, las voy a colocar en amarillo. Entonces vamos a colocar estas variables. Yo las voy a colocar todas en amarillo, las que voy normalizando, para que luego más adelante podemos eliminar lo que no necesitemos.
Esta también es lineal, los ingresos y los egresos, entonces recordemos que estas van juntas. Este valor yo me puedo traer, por ejemplo, este que tengo aquí de personas a cargo. Me puedo traer esta variable, simplemente colocarla aquí al lado. Recordemos que tengo que tener dos columnas. Es importante acá que si yo toco esta fórmula, miremos que esta fórmula está sujeta acá, entonces simplemente arrastro los valores para donde yo quiera, para que me quede armada la fórmula, y coloco también lo de arriba aquí arriba. Entonces miremos que ya nos va a quedar entonces todas las variables normalizadas. Puedo arrastrar para este lado también y puedo darle doble clic. Yo miro aquí, doble clic. Entonces podemos hacer los ingresos y los egresos. Los ingresos normalizados, los egresos normalizados. Entonces ya vamos teniendo nuestras variables normalizadas. Sigamos por aquí con monto. Este monto, podemos hablar de monto máximo. Miremos que yo no puedo hacer una normalización lineal porque una persona me está pidiendo $71.071. Pues eso no lo puedo convertir en cero porque estaría enmascarando el impacto de esa variable. Entonces buscamos por el máximo, dividido el máximo. Entonces mire qué tan importante es esto. Si yo sé el máximo, que es 20.000, pues ese valor de $74 va a ser un valor insignificante frente al total de los créditos. Yo también en esta variable puedo establecer un máximo diferente, es decir, hombre, yo no quiero que sea tan grande ese máximo, sino que sean $10.000. Si ya viene una persona que me pide 20.000, ya es otra cosa, pues que se sale del análisis normal. Entonces voy a un análisis especial y no por este modelo, pero dejémoslo por ahora como estaba. Eran $20.000. ¿Qué más hay por aquí? Entonces ya tenemos estas dos variables, ya monto también está normalizado. Entonces monto normalizado. Monto normalizado. Y aquí entonces colocamos, estamos hablando en dólares, monto normalizado, lo vamos a colocar en amarillo para que sepamos cómo vamos con las variables. Luego entonces estamos hablando de plazo, tampoco puede ser una variable cero. Entonces vamos a insertar los datos, vamos a mirar plazo normalizado, plazo normalizado, esto va a ser igual a este dividido el máximo. Voy a tirar la cuota también normalizada. Cuota normalizada, voy a tomar este valor y lo voy a dividir por este máximo que tenemos acá. Y bueno, ya por ejemplo ya normalizamos todas las variables por el máximo y el lineal. Después vamos a hablar de este que puede ser lineal, máximo y centrada. Eso nos va a determinar diferentes funciones de activación como las mencionamos en los primeros videos de esta secuencia de videos de riesgo crédito. Entonces me voy a centrar principalmente en hablar de estas variables que son cualitativas. Voy a centrarme primero en una variable cualitativa que es nivel de estudios. El nivel de estudios es una variable claramente definida. Me voy a centrar en esta principalmente. Entonces yo le voy a decir, digamos que el orden de esta variable va a ser técnico, vamos a mirar aquí, bachiller, que es como la ESO, correspondiente en España, es como el segundo ciclo de formación, esto puede ser un valor de 2, el técnico sería un valor de 3, tecnólogo, técnico son 4 semestres, tecnólogo, digamos que en Colombia particularmente es de 6 semestres, entonces le podemos dar un nivel 3, profesional un nivel 4, primario un nivel 1,
podemos darle especialización. Entonces, primaria 1, bachillerato 2, técnico 3, tecnólogo 4, profesional 5, especialización 6, maestría 7 y doctorado 8. Entonces lo podemos hacer así, pero no lo voy a hacer aquí, sino que me voy a ir a trabajar en la plataforma R. Vamos a mirar cómo podemos trabajar esto en la plataforma R, que tiene unas formulitas muy interesantes para trabajar con estas variables que son cualitativas. En la plataforma R, entonces vamos a hacer el modelamiento de la variable de nivel de estudios. Para eso, entonces, cargamos la plataforma RStudio y aquí en donde está Home, vamos a llamar nuestro archivo de datos riesgo normalización. Aquí hay una cosa importante, una consideración que he venido mencionando desde hace días. Es importante no mandarle al R ni caracteres especiales ni fórmulas para no tener ningún tipo de problema. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá es que voy a crear una copia de esta hoja. Creo una copia, la voy a llamar normalización 2. Le voy a quitar esos caracteres especiales para evitar tener problemas. Simplemente aquí entonces voy a copiar todos los datos, le doy control C y le doy pegado especial para que no quede ninguna fórmula presente. Simplemente le doy eliminar. Esto, el modelamiento de las variables cualitativas, yo recomendaría que se hiciera ya al final de toda la normalización de las variables numéricas y cuando ya tengamos ya la base de datos lista, no en esta etapa que es como una etapa muy inicial de la organización de la base de datos. Entonces me voy a ir a nivel de estudios, le doy guardar para que los cambios queden guardados, me fijo en la variable nivel de estudios y lo primero entonces que voy a hacer con esta variable es que me voy a ir aquí al home y ahí me va a mostrar el archivo que fue actualizado más recientemente. Le doy import, me aparecen todos los datos de riesgo crédito, entonces datos riesgo crédito para manipular más fácil esa matriz. Le doy normalización 2, que fue la copia que acabo de hacer, y ya tengo entonces todas las variables disponibles para el trabajo. Ya está, aparece también aquí nivel de estudios, vamos a buscarlo por acá, nivel de estudios, miremoslo aquí, aquí tenemos nivel de estudios. Lo primero es crear la variable, la vamos a llamar variable, vamos a crear el vector, perdón, con nivel de estudios, datos, riesgo, crédito, le damos nivel de estudios, y en nivel de estudios ya tenemos cada una de las variables como un char. Este char dice que si todos los valores son texto. Ahora lo que necesitamos identificar son los niveles que componen la variable para poderlos organizar. Para convertir la variable en factores, entonces lo primero que voy a hacer, voy a crear una variable adicional, la voy a llamar n1, la voy a llamar factor y voy a llamar primero a la variable que tengo disponible, ne, que es la variable con la que trabajamos, y vamos a llamar y vamos a crear un vector con los labels. Voy a llamar C para llamar ese vector. Lo primero entonces, con lo cual no tenemos que mirar a ver qué niveles tiene la variable. Si yo quisiera saber los niveles que tiene la variable, pues simplemente puedo hacer lo siguiente, le doy summary, le doy ne y miremos que podemos encontrar, digamos, como las letricas que necesitamos para construir los labels. Yo voy a copiar esto, simplemente voy a copiar estos datos, miremos que me muestra el número de datos que componen la base de datos por cada una de las características de la variable nivel de estudios. Entonces ahora sí, voy a crear una variable adicional que se llame factor, los factores de ne, voy a colocar los labels y lo primero que voy a trabajar acá es que los labels los voy a organizar en el orden específico que yo quiero para esa variable. Entonces primero ninguno va a ser el primer valor, ninguno. El segundo o el segundo nivel va a ser primaria. El tercero es bachiller o ESO. Luego de bachiller viene técnico, que son 4 semestres.
Luego vendría tecnólogo. Luego vendría profesional. Luego de profesional vendría especialización. Recordemos que las tenemos que copiar exactamente como están representados ahí, porque eso es clave, sobre todo cuando estamos trabajando en chart. Yo le doy enter, me va a mostrar un error específico. Voy a mirar a ver cuál es el error que tenemos acá. Aquí es labels, no labels. Labels. Entonces miremos que ya tenemos convertida nuestra variable en factores y me identificó que tengo 7 niveles. Vamos a mirar esos 7 niveles, contémoslos a ver si son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 niveles. Le voy a decir entonces al programa que voy a guardar solamente los números, que es lo que me interesa. Entonces punto numeric, le doy NE1 y miremos que aquí tengo, si yo le doy view a NE2, entonces miremos que ya tenemos todos los numeritos como nosotros queríamos que nos quedara organizada la base de datos. Lo más importante es que nos podamos traer la variable que acabamos de construir, nos la podamos traer al Excel. Yo voy a crear un archivito de Excel independiente donde podemos tomar la variable e incorporarla a nuestro archivo de normalización como lo teníamos, como lo venimos trabajando. Entonces simplemente le voy a decir que me lo escriba en un archivo CSV. Le voy a colocar qué es lo que le voy a enviar, entonces voy a mandar la variable n2 y la voy a mandar en un archivito que llame nivel de estudios.xls. Entonces si nosotros vamos aquí al home, miremos que él me creó la variable nivel de estudios. Este archivo lo podemos abrir desde acá, le decimos view file y ya tenemos, vamos a mirar que nos abra, le decimos que sí. Miremos que ya tenemos nuestro nivel de estudios organizado. Aquí lo que pasa es que nos trajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los datos organizados. Entonces simplemente le digo aquí en datos, convertir texto en columnas, están delimitados, le doy una coma, miremos que ya nos quedaron delimitados y le doy finalizar. Entonces puedo copiar estos datos en mi archivo que vengo trabajando de normalización. Entonces aquí le puedo decir insertar celdas copiadas, desplazar celdas a la derecha y miremos que ya tenemos nuestro nivel de estudios organizado en términos de los niveles que yo quise para esa variable. Es importante acá, hasta aquí todavía no lo hemos normalizado, aquí simplemente estamos hablando de nivel de estudios. Estamos hablando de nivel de estudios como una variable numérica. Entonces yo voy a tomar este nivel de estudios y me lo voy a traer para acá donde estoy haciendo toda la normalización. Miremos que nivel de estudios me quedó entre 6 y 1, pero 1 es ninguno. O sea que aquí pudiera utilizar la lineal. Aquí pudiera decir yo, el máximo es especialización y el mínimo es ninguno, o sea, ninguno es 0. Entonces en esta variable podemos utilizar la lineal. Podemos utilizar la regresión lineal porque la variable puede arrancar en 0, o sea, no tiene ningún tipo de estudios. Y este es nivel de estudios, pero de manera numérica. Coloco aquí nivel de estudios, esta ya es numérica. Y vamos entonces a copiar los datos que tengo aquí en normalización. Hubiera copiado directamente esta columna en la otra hoja. Coloco aquí nivel de estudios e inmediatamente aquí enseguida entonces coloco ya la variable nivel de estudios normalizado. Entonces esto podría ser igual a, entonces decimos, bueno, aquí también tenemos que decir que el máximo es 6, el mínimo es 1 y la regresión va a ser de tipo lineal. Estas variables requieren pues un poquitico más de trabajo,
pero no mucho más que otro tipo de variables o que otro tipo de análisis. Entonces aquí podemos decir simplemente que esto sería el valor que quiero normalizar, este menos el mínimo. Bueno, aquí es importante tener una cosa en cuenta. Aquí es importante tener en cuenta el 6 lo voy a convertir en un 1 y el 1 lo voy a convertir en un 0. Y aquí ya me queda la variable normalizada. Entonces yo puedo decir lo siguiente. La variable me va a quedar el valor que quiero normalizar menos el mínimo. Aquí le puedo colocar el mínimo pues de todos estos datos, ¿cierto? Y le voy a dar F4 para que se quede quieto. Cierro acá. Cierro. Dividido el máximo de esos mismos datos de M5, dos puntos M 403, le doy F4 para que se quede quieto. Aquí es M5, este es M5, le doy F4 para que se quede quieto. Luego le doy menos mínimo y aquí en el mínimo entonces tomo los mismos valores de aquí para abajo y le voy a dar F4. Aquí hay que tener en cuenta que todos arrancan desde 5. Entonces le doy Enter y ya tengo mis valores normalizados. Entonces miremos cómo podemos trabajar ya variables cualitativas haciendo uso de la plataforma de R. Es lógico que aquí solamente la hice para uno, pero lo ideal es crear un archivo donde tengamos todas las variables cualitativas y podamos hacer el factor para no irnos trayendo variable una por una, sino que ya nos traiga una matriz completa. Yo para el próximo video, cuando arranquemos a trabajar con esto, pues es lógico que ya voy a tener todas las variables organizadas y les voy a mostrar en ese momento entonces, o les voy a suministrar el archivo para que comencemos directamente a montar los modelos teniendo en cuenta ya la variable organizada. Listo, entonces tenemos esta variable. Una de las variables que a mí me gustaría también hablar podría ser de esta de tipo de vivienda. Miremos que también esta contratación, esta de nivel de estudio será muy fácil, pero miremos una cosa, en el R yo puedo, este orden que yo coloco en el R que ustedes ven acá es el orden que yo le quiero dar a la variable o la importancia que yo le quiero dar a la variable. Por ejemplo, en las variables que son casado, soltero, en unión libre, yo las puedo organizar en el orden que quiero o la importancia que yo le quiero dar a esa variable frente al otorgamiento de créditos en mi entidad financiera, si yo en algún momento dado soy una entidad financiera. Listo, ¿qué más nos queda? Por ahora vamos a dejar estas variables como están acá. Después voy a hablar del balanceo de la base de datos porque nos deben de quedar igual número de créditos aprobados y negados, pero teniendo en cuenta la variable de salida o la variable que yo quiero modelar. Entonces hasta aquí finalizo este video. Muchas gracias por atender este video y hasta un nuevo video.